El Gobierno Nacional avanza en conversaciones con Cuba para adquirir su vacuna candidata contra el coronavirus, Soberana 2, que se encuentra en la fase final de ensayo clínico y que ya se aplica a profesionales de la salud del país caribeño. Cuba cuenta en la actualidad con 5 vacunas candidatas contra COVID-19 en diferentes etapas de ensayo clínico. ¿Qué se sabe sobre Soberana 2 y otras vacunas contra el COVID que están desarrollándose allí en Cuba? Vamos a estar hablando ya nomás con Manuel Tarricone, que es periodista de chequeado.com, de este tema. Hola Manuel, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bienvenido. Sí, ¿cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer para mí estar nuevamente en este programa hablando con ustedes. Igualmente recibirte. Bueno, gran expectativa, ¿no? Puesta la mirada allí en Cuba, ¿no? Exactamente, es una vacuna de la que seguramente vamos a estar hablando bastante en las próximas semanas. Como todos bien saben, en nuestro país está llevando a cabo la campaña de vacunación contra el COVID. Se aplicaron ya 6 millones, poco más de 6 millones y media de personas la primera dosis y 880.000 más o menos de la segunda dosis. Hasta ahora se aplican 3. La Sputnik, que es la que desarrolló el Instituto Gamaleya de Rusia, que fue la primera que empezó. La de Oxford AstraZeneca, que llegó principalmente a través del mecanismo COVAX, que impulsa la OMS, y la Sinopharm, que es una de las 3 que desarrolla China. Ahora vamos a hablar de la vacuna cubana, que como ustedes decían, empezaron las charlas, las negociaciones del gobierno argentino con las autoridades cubanas para adquirir esta vacuna. Son 5 hasta ahora las que viene desarrollando el país caribeño. Hay 2 que se encuentran en fase 3, que es la fase más avanzada, es la última fase antes de la aprobación. Es la fase en la que se pone a prueba a un alto número de personas. Son la Soberana 2 y la Abdala. La Soberana 2 la desarrolla un instituto que se llama Instituto Finlay de Vacunas, y la Abdala, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. Hay otras 3 vacunas también de Cuba que están en fase 2, que es la fase anterior a la que mencionábamos recién. Son la Soberana 1, la Soberana Plus y la Mambisa. Esta última tiene la particularidad de que se aplica a través de un spray nasal. Todas las vacunas que están siendo desarrolladas en Cuba se utilizan una plataforma que se conoce como subunidades proteicas. Como para que se entienda un poco y para que seamos lo más claros posibles, es que las vacunas incluyen proteínas del virus y no el germen completo. Entonces, una vez que el cuerpo recibe la vacuna, lo reconoce y reconoce que esa proteína no debería estar presente y crea anticuerpos contra el coronavirus. Pero no nos vamos a poner tan técnicos, vamos a hablar de cosas un poco más que lleguen más a los televidentes. Hay una diferencia bastante importante en la logística respecto de las otras vacunas que se aplican en la Argentina, que es que tanto la Soberana 2 como la Abdala, que son las 2 que están en fase 3, requieren de 3 dosis. Y no, a diferencia de las que tenemos acá en el país hasta ahora, que solo requieren 2. No precisan de equipos de refrigeración especializados, se pueden mantener entre 2 a 8 grados. En el caso de la Abdala, que está en fase 3, se está llevando a cabo en un grupo de 48.000 voluntarios de 3 provincias de Cuba, y hace 8 días comenzó a aplicarse la tercera dosis en ese grupo de voluntarios que forman parte del ensayo de la fase 3. Manuel, ¿se sabe a qué nivel de inmunidad llegaría esta vacuna, sobre todo la Soberana 2? Eso todavía no se conoce porque no están publicados los resultados definitivamente, y no se ha llegado a la parte en que las publicaciones se comparten en revistas científicas para que sean analizados por pares científicos. Entonces todavía no se sabe, como sí sabemos con las vacunas que estamos aplicando acá, qué grado de efectividad tienen. Como decíamos, la Abdala son 3 dosis, se aplican cada 14 días. La Soberana 2 es la que genera hasta ahora más expectativas, pero está un poquito más atrasada porque tiene un periodo más largo entre dosis y dosis. En vez de ser 14 días, son 28 días para cada dosis, y además son 3 dosis. Entonces es un periodo más largo. Ya se empezó a aplicar la segunda dosis en los voluntarios que forman parte del ensayo, que son de La Habana, la capital cubana. Pero además, esta vacuna todavía no está aprobada, como decíamos, está en la fase 3, pero ya se está aplicando en trabajadores de la salud en Cuba. Ya se ha recibido alrededor de 150.000 trabajadores de la salud en La Habana como parte de un estudio de intervención poblacional, digamos. No es esto lo que tiene que ver con el ensayo propiamente dicho, sino un voluntariado. Por fuera de los ensayos de fase 3, se está aplicando en trabajadores de la salud de Cuba. Esto ya es parecido a lo que hizo
Rusia con la Sputnik V. Claro, porque le da certificación a la vacuna, digo, es un dato no menor, para ya sacarla cuando este proceso supere fase 3, ya directo al mercado. Me quedaba pensando en esto, 0, 14 y 28 días, ¿no? Así son los procesos. La Abdala tiene, claro, 0, 14 y 28. Son 14 días de distancia entre cada dosis. Claro. La Soberana 02 es la que tiene un periodo más largo, son 28 y 28. Entonces, es un periodo de 56 días entre la primera dosis y la última. Manuel, ¿y en qué instancia de la negociación o de la charla estaría, Argentina con Cuba, justamente? Bueno, hasta ahora lo que se conoce es recién una parte preliminar. Hubo conversaciones por parte del equipo de gente que se encarga de este tipo de negociaciones en el Estado argentino, que está la ministra Bisotti y la funcionaria Cecilia Nicolini, que son los que llevan adelante las negociaciones con los laboratorios, pero todavía se está en una etapa muy preliminar del proceso. Hasta ahora los laboratorios que están a cargo de esta vacuna en Cuba señalan, esto habrá que ver más adelante, obviamente los pronósticos en el tema vacuna han sido un poco desparejos en el último tiempo, pero los laboratorios señalan que tienen capacidad para producir 100 millones de vacunas antes de que termine 2021, que eso le daría a Cuba la posibilidad de abastecerse a toda su población y poder también exportar. Por eso Argentina está dentro de estas negociaciones. Esa famosa fase 3 en las vacunas que realmente genera tanta expectativa, ¿cuánto podría durar esa fase 3 en este caso puntual de esta vacuna cubana Soberana 2, Manuel? Y en este caso, como decíamos, en el caso de la Soberana se aplicó recién la segunda dosis a las personas que forman parte del ensayo. Todavía requieren que pasen otros 20. Se está aplicando, de hecho, la segunda dosis. Hay que esperar otros 28 días para que se aplique la tercera y esperar el tiempo que demora el organismo en generar esos anticuerpos. Es muy interesante. Falta un tiempo todavía. Es muy interesante, Manuel, esta mirada de aquí a lo que resta de final del año, por lo menos un poco más esperanzadora a esta instancia del año pasado. Estábamos con mucha incertidumbre y con una situación que no veíamos la luz al final del túnel. Y con desconfianza de las vacunas también, en un gran porcentaje de la población, que lo hemos hablado con vos, Manuel, también. La vacuna empieza a ser una solución. Hay muchos países, Argentina también tiene una gran posibilidad en poco tiempo. Siendo medianamente optimistas, esperemos que por lo menos a finales del año tengamos un muestreo vacunado bastante importante a nivel mundial, ¿no? Y en Argentina, por cierto. Sí, como bien decían, se ve por lo menos una luz al final del camino. Es difícil hacer un pronóstico de cuándo se puede tener un porcentaje importante de la población vacunada, sobre todo la población objetivo, porque más allá de la capacidad logística de cada país, no siempre depende, como ya hemos visto en las últimas semanas, de los países que buscan adquirir vacunas, sino también de la capacidad de los laboratorios de abastecer a toda la demanda internacional que hay. Entonces es una carrera compleja en la que es difícil hacer pronósticos a largo plazo. Pero sí, uno espera que para fin de año haya un porcentaje importante de la población inmunizada. Así es. De todas formas, hay 3 vacunas más, entonces son 5 las que estaría desarrollando Cuba, justamente, con una importante capacidad de producción. No es un detalle menor eso. Exactamente, son 3 más las que están todavía en fase 2, un poco más atrasadas, pero en total son 5 sobre, como decíamos, la que genera por ahora más expectativas, porque además fue la que primero llegó a la fase 3, es la Soberana, pero como es un proceso más lento, probablemente es la que va a terminar primero el proceso de fase 3, es la vacuna Abdala, que tiene un periodo más corto entre dosis y dosis. Más allá de las lecturas políticas que hagan distintos países respecto a Cuba, ¿no? Por cierto, de tener ya 2 en fase 3 y 3 en proceso, ¿lo posiciona o lo posicionaría Cuba en este escalafón, en esta estructura sanitaria, en un lugar muy importante, ¿no? Sí, y como primer dato relevante sería la primera vacuna desarrollada en América Latina. Claro. Hasta ahora teníamos todas de Estados Unidos, países europeos, Rusia, China, potencias. En este caso sería la primera desarrollada en América Latina y con varias vacunas en marcha. Seguro. Muy bien. Manuel, muchísimas gracias por el tiempo y por tu gran aporte siempre. Muchas gracias a ustedes. Por favor, hasta pronto.